En este canal leemos de todo, por lo que empecemos comentando algunas curiosidades de esta gran obra. Al inicio podemos ver que este libro está dedicado a Jane. Se refiere a Jane Wilde Hawking, quien fue la primera esposa de Stephen Hawking. Actualmente es escritora y profesora de lenguas. ¡Cornudo! Este fue el primer texto de divulgación científica publicado por Stephen Hawking. Contó con excelentes ventas y tuvo ediciones en 40 idiomas. Breve historia del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, fue publicado en 1988 por el físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico Stephen Hawking y prologado por Carl Sagan. Hawking se acercó en 1983 a la editorial de la Universidad de Cambridge con la idea de escribir un libro de divulgación científica sobre cosmología que pudiera ser accesible para el amplio público, como recuerda la biografía escrita por Michael White. Pero a pesar de sus aspiraciones a llegar a los hogares de la mayor cantidad de gente que fuera posible, su manuscrito estaba repleto de fórmulas matemáticas y complejos modelos. Los editores intervinieron, como relata el propio Hawking, en los reconocimientos publicados en las primeras ediciones del libro y quitó todas las fórmulas. Aún así, el autor advierte que ante cualquier ecuación en el libro, el lector podría verse en problemas, y aunque quitó la gran mayoría de las fórmulas escritas en el borrador, incluye solo una ecuación sencilla, E igual a mc al cuadrado. En septiembre de 2005 publicó Brevísima Historia del Tiempo en colaboración con Leonard Mlodinow. Este libro es una versión resumida del original y más adelante comentaremos las diferentes versiones. Existe un documental basado en el libro que tiene el mismo título, estrenado en 1991, documental que puedes encontrar en YouTube. El libro se convirtió rápidamente en un bestseller. En mayo de 1995 entró en la lista del The Sunday Times entre los más vendidos durante 237 semanas. Esta hazaña está registrada en el libro Guinness de los Récords de 1998 y en una posterior actualización del libro, Stephen Hawking comentó acerca del tema: aparentemente la Biblia y Shakespeare no cuentan. Para abril de 1993 se habían publicado 40 ediciones de pasta dura de Breve Historia del Tiempo en los Estados Unidos y 39 en el Reino Unido. Se habían vendido 9 millones de copias hasta el año 2002. Explica el propio Hawking en la introducción de las últimas ediciones, ampliadas y actualizadas, que el éxito de Breve Historia del Tiempo indica que hay un interés general en las grandes preguntas como ¿de dónde venimos? Y ¿por qué el universo es como es? Dentro del libro existe una anécdota de la apuesta que Hawking mantuvo con el físico teórico Kip Thorne sobre la existencia de agujeros negros en la constelación Cygnus X1. Hawking perdió esta apuesta, ya que había evidencia de que efectivamente habría agujeros negros allí, así que tuvo que pagarle a Thorne un año de suscripción a la revista Penthouse. Lo que no es mencionado en el libro para quienes desconocemos dicha revista es que la publicación es pornográfica. Ahora quiero comentar rápidamente las versiones del libro. La original, escrita en 1988, que sorpresivamente no es la más simplificada, ya que en ediciones posteriores Stephen Hawking hizo algunos cambios. Esta edición contiene los agradecimientos de Stephen Hawking, el prólogo de Carl Sagan y 11 capítulos en los que se tratan los temas de manera más técnica. Luego tenemos Brevísima Historia del Tiempo, que escribió con Leonard Mlodinow en 2005. Esta versión contiene un prefacio hablando de la versión original sin el prólogo de Carl Sagan, los 11 capítulos originales actualizados con información más reciente y nuevos títulos, editados para ser menos técnicos, y una breve mención de la vida de Albert Einstein, Galileo Galilei e Isaac Newton. Y por último, la versión que leí yo, Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, que en años posteriores a la versión anterior tuvo su última actualización sin variar el título original del libro de 1988. Este libro contiene los agradecimientos de la versión original, un nuevo prólogo de Stephen Hawking, el prólogo original de Carl Sagan a modo de introducción, los 11 capítulos originales con sus tecnicismos más uno extra sobre agujeros de gusano y viajes en el tiempo que aparece en la versión anterior, más las menciones breves de la vida de Einstein, Galileo y Newton. Por lo que yo diría que esta es la versión más completa. Y ahora, después de todo lo anteriormente dicho, el libro está bueno. Es corto, empieza hablando de la historia de la física, repasando los antiguos filósofos griegos hasta los físicos del siglo pasado, siendo esto muy fácil de digerir. Pero ser corto no es sinónimo de que el libro dure poco. Por un momento creí que estaba avanzando relativamente rápido hasta que se acabó la parte del repaso por la historia de la física. En cuanto se puso a hablar de partículas elementales, el principio de incertidumbre, la unificación de la física y otros temas, tuve que releer algunas secciones varias veces para entender lo que estaba sucediendo. No en todo el libro, ya que estoy un poquito
poquito familiarizado con algunos temas, pero en algunas partes menciona cosas un poco más avanzadas y los simples mortales como yo debemos leer varias veces, cosa que hizo que al final el libro me durara unas 11 horas. El principal problema que tuve es que era una lectura que no podía dejar, no por adictiva, sino porque al dejar el libro varios días ya había olvidado algunos tecnicismos, siglas y valores que se exponen en varios capítulos, teniendo que regresar a partes anteriores para recordar. Considero que más metáforas podrían hacer un poco más entendible los temas tratados en el libro y destaco que casi no hay chistes de Stephen Hawking. Esperaba conocer un poco más de su personalidad a través de su modo de explicar las cosas, pero en general el libro se narra con bastante seriedad. Destaco los capítulos donde habla de la historia de la física, los agujeros negros, el destino del universo, el tiempo y los viajes en el mismo. Esos capítulos estuvieron muy interesantes y al ser temas bastante, digamos, conocidos, también fueron mucho más fáciles de entender. Mi calificación, Timo, 6 de 10. Aceptable. Es bastante corto, por lo que releer no resulta un problema. Absolutamente todos los temas que aborda resultan interesantes. No hay algo en este libro que se perciba como relleno. Aunque, como ya mencioné, la mayoría del libro es bastante serio y en algunas partes el lenguaje usado puede resultar confuso para los simples mortales como yo. Y ya está. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la siguiente.